Un saludo, queridos estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la epidemiología. Bueno, vamos a empezar describiendo una herramienta muy útil en el campo de la epidemiología, que nos permite la clasificación de las enfermedades, ¿no? Y el espectro que ésta tiene. ¿Por qué es importante tener esta herramienta de clasificación de las enfermedades? Ya que a la vez tenemos la oportunidad de la caracterización epidemiológica de las mismas, la cual nos permite conocer la naturaleza y el comportamiento de las enfermedades y de esta forma tener las herramientas para decidir el tipo de respuesta necesaria para el control de las enfermedades. Ustedes se fijan en el gráfico de la diapositiva, este espectro de la clasificación de enfermedades nos permite clasificarlas en enfermedades transmisibles y no transmisibles, ¿no? Que normalmente las transmisibles son infectocontagiosas y las no transmisibles son enfermedades no infecciosas. Y a la vez podemos clasificarlas en estas en función a la duración de su periodo de evolución en agudas y crónicas. Entonces, como ustedes ven en el gráfico, las enfermedades transmisibles normalmente son agudas, ¿verdad? Y las enfermedades no transmisibles normalmente son crónicas. Ahora, obviamente, con sus excepciones, ¿no? Podemos tener enfermedades crónicas que sean infectocontagiosas, aunque no es el común, pero podemos, por ejemplo, dar el ejemplo más clásico, que es el del cáncer de cuello uterino a partir del papilomavirus, ¿verdad? Y otras tantas que podemos mencionar, como la diabetes y las enterobacterias y etcétera. Ahora, a partir de esto, nosotros podemos empezar a generar las primeras definiciones que son muy importantes en el campo de la epidemiología. Y la primera a la cual nos vamos a referir es la de enfermedad transmisible. La enfermedad transmisible es aquella causada por un agente infeccioso, específico o algún producto tóxico, como ocurre en algunas patologías infecciosas, que se manifiesta por la transmisión de este agente a un reservorio o de un reservorio a un agente susceptible. Ahora, estas enfermedades transmisibles, muchas de ellas son nuevas, son enfermedades que han ido apareciendo en el último tiempo, y este grupo de enfermedades las llamamos enfermedades emergentes, que no son más que enfermedades transmisibles cuya incidencia en los seres humanos se ha incrementado en los últimos años o está amenazando incrementarse en un futuro cercano. Un claro ejemplo es el que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? El el virus SARS-CoV-2, el MERS, que ha estado de epidemia en 2012, y el SARS, el otro SARS, que estuvo en epidemia no hace mucho. Entonces son virus emergentes y que pueden emerger a partir de cambios en ellos mismos, ¿no? Como mecanismos de subsistencia que generan mutaciones. O también pueden emerger a partir de este fenómeno tan común en la actualidad, que es el poder transportarse de un continente a otro en términos realmente muy cotidianos y muy rápidos. Hoy estamos en Cochabamba y mañana podemos amanecer en Europa. Entonces las enfermedades que son muy prevalentes en ciertos espacios pueden también serlo una vez que las llevemos o las transmitamos a otros. Entonces eso permite que también emerjan estas enfermedades. Y finalmente pueden también deberse la emergencia a un descuido del sistema sanitario, ¿no? Que disminuye la vigilancia en estas enfermedades y puede causar su emergencia. Ahora, dentro de estas enfermedades emergentes podemos tener aquellas que emergen realmente o hay una apariencia de emergencia. Entre las enfermedades que aparentemente son emergentes podemos mencionar a la leptospirosis, por ejemplo, que hemos tenido brotes en los últimos años
pero no a partir de una emergencia real, sino a causa de un método diagnóstico mucho más sensible al que se usaba normalmente, que nos ha permitido detectar a personas infectadas que normalmente no lo habríamos hecho con un método tradicional. Y este método es un método basado en la genética, ¿no? Basado en la PCR, que ahorita está muy de moda, es la reacción en cadena de la polimerasa que nos permite detectar el gen del agente patógeno. Y eso ocurrió con la leptospirosis, ¿no? Dando una falsa impresión de emergencia, pero en realidad se trataba de una detección mucho más sensible por un nuevo método diagnóstico. Versus una emergencia real, ¿no? Y doy otro ejemplo, aquí es la legionelosis, una enfermedad igual con brotes muy importantes, especialmente en Estados Unidos, pero en este caso sí se trataban de una nueva enfermedad. Y otro grupo se trata de las enfermedades reemergentes, que en realidad son enfermedades transmisibles que fueron o estuvieron conocidas previamente, pero que reaparecen como problemas de salud pública. Y también nos confrontamos a muchas de estas en la actualidad, y básicamente se deben a dos fenómenos. Uno, la resistencia que empieza a surgir en estos microorganismos, ¿no? Como mecanismos de adaptación a medios adversos. Y por otro lado, el aumento de la susceptibilidad de los huéspedes, especialmente por alteraciones en su inmunidad. Conocemos enfermedades o estados que afectan nuestro estado inmunológico normal, que nos hacemos más susceptibles a otras enfermedades. Enfermedades crónicas como el cáncer, o enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, que nos mantienen con inmunidades muy bajas y que nos hacen más susceptibles a unas nuevas. Y la resistencia a los gérmenes son los dos factores, ¿no? En este momento involucrados en la emergencia de enfermedades. Y las que están causando mayores estragos son, por ejemplo, la tuberculosis en países donde ya no se veía tuberculosis, a causa de la gran cantidad de pacientes con VIH que se tiene, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de tres variables que son muy importantes en el campo de la epidemiología. Variables a partir de las cuales el epidemiólogo se plantea respuestas a fenómenos sanitarios, como epidemias o brotes epidémicos. Y estas tres variables son el tiempo, lugar y persona, que nos permiten responder tres preguntas claves cuando estamos frente a un fenómeno epidémico. ¿Cuándo, dónde y en quiénes se presenta esta enfermedad? Como hablamos en la clase anterior, la epidemiología tiene como objetivo la determinación de la distribución de la enfermedad y además el relacionamiento de esta distribución con los factores de riesgo de la población. ¿Cómo determinar la distribución de una enfermedad, su extensión, su gravedad, si no es a partir de estas tres variables? Vamos a empezar a describir la primera, que es el tiempo. Una variable importante en el campo epidemiológico, ya que tenemos enfermedades que tienen comportamientos estacionales, vale decir que tienen mayor frecuencia en su aparición en ciertas estaciones del año. Un ejemplo es la influenza, que tiene una aparición importante, una frecuencia mayor en épocas invernales. Estas enfermedades, como la influenza que doy de ejemplo, que tienen este comportamiento estacional, nos permite la descripción en tiempo de estas enfermedades, nos permiten anticiparnos a la aparición de las mismas. Por lo tanto, podemos intentar o implementar actividades preventivas sabiendo la frecuencia de aparición de estas enfermedades estacionales, ¿sí? Así como las vacunaciones o cuidados específicos. Lo mismo pasa con una descripción en enfermedades que tienen una tendencia secular. ¿Se dice tendencia secular? Cuando hablamos de comportamientos cíclicos de las enfermedades, que va más allá de un año, es decir, que tienen un intervalo de aparición mayor a un año, 2 o 3 años, que también nos permiten prever la aparición de estas enfermedades, ¿no? Y controlarlas de manera conveniente. La descripción, la esquematización
del tiempo, ¿no? La velocidad de aparición de las enfermedades a través de un gráfico como el que les presento en la diapositiva, que se llama una curva epidémica o un corredor epidémico, nos permite medir la velocidad de transmisión de una enfermedad, ¿no? Y hacer el seguimiento y evaluación de los estadios o alarmas que pueda tener un brote epidémico. Vamos a entrar en mayor detalle a la explicación de este gráfico en un tema que se llama el control de un brote epidémico y la vigilancia epidémica. Y finalmente, la variable tiempo nos permite evaluar, ¿no?, el impacto de las intervenciones sanitarias, que muchas veces no tienen resultados inmediatos, sino que se prevén que los resultados sean a mediano o a largo plazo. La variable lugar es una variable que nos permite determinar la distribución espacial de una enfermedad. Importantísima porque a partir de la determinación espacial de un problema sanitario, nosotros podemos medir la extensión y la velocidad de diseminación de la misma. Al determinar las características físicas y biológicas de este espacio, de este lugar, podemos también relacionar con ciertos factores de riesgo que puedan tener las personas en relación a este espacio. El más claro ejemplo de la utilización de esta variable lugar en términos epidemiológicos es el que hemos visto también en la clase anterior con el control del brote epidémico de cólera por John Snow, que, como ven en el ejemplo, cartografiza, ¿no?, hace un mapa ubicando los casos de cólera para encontrar la fuente de contaminación. Entonces, es un dato mucho más que objetivo de la utilidad de esta variable en el campo epidemiológico. Y termino este punto hablándoles de la SIC, que son los sistemas de información geográfica, que en la actualidad son softwares informáticos que nos permiten hacer un análisis espacial de la situación sanitaria, a partir de los cuales nosotros podemos identificar conglomerados de pacientes, ¿verdad?, que en estos softwares, en la jerga epidemiológica espacial, se llaman hotspots, es decir, son puntos calientes donde nosotros vemos una mayor distribución espacial de esta población que nos permite prever o generar necesidades básicas, ¿no?, de esta población y poder hacer intervenciones sanitarias mucho más precisas. Y la variable persona, que nos habla más de las características de las personas que permiten identificar la distribución de las enfermedades por grupos o factores de riesgo. Otro concepto que es muy básico y muy útil en el campo de la epidemiología y que no es nuevo para ustedes es el de la historia natural de la enfermedad, que como ustedes recordarán es un proceso dinámico, ¿verdad?, de una enfermedad sin la intervención, ¿no?, del hombre, del personal de salud, dejando a la enfermedad su evolución natural. Ahora, hay que decir que cualquier enfermedad, no importa que fuera infecciosa o no, es el resultado de un proceso dinámico, ¿no?, con un principio y un final. Por lo tanto, estos procesos de salud-enfermedad son susceptibles a interrumpirse o a reducir la velocidad de evolución del mismo con intervenciones precisas. Y normalmente estas intervenciones se traducen en prevención, que vamos a detallar a continuación o en un momento más. Ahora, hay que recordar que este proceso salud-enfermedad se da o comienza a través de la interacción entre tres actores importantes, ¿no?, que constituyen nuestra famosa tríada epidemiológica, que son el agente, el huésped y el medio ambiente. Y actuar sobre estos tres actores nos permite también alterar el proceso dinámico de cualquier ente nosológico. Entonces, esquemáticamente,
decimos que la tríada epidemiológica está formada por el agente, perdón, por el huésped, como ven, el agente y el medio ambiente. Mientras estos tres actores convivan, interactúen en armonía, la enfermedad no se desarrolla, no tiene lugar. Es cuando esta armonía, esta homeostasis entre los tres se rompe donde la enfermedad aparece. Entonces, ¿qué componentes tiene la historia natural de la enfermedad? Decíamos que es un proceso con un comienzo y un final, pero que tiene dos periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Vamos a empezar a describir el periodo prepatogénico. Es un periodo donde la enfermedad aún no se ha desarrollado como tal. Por lo tanto, nuestras células, tejidos, órganos y sistemas, no han sido tocados ni involucrados en un proceso nosológico. Y como decíamos hace un momento, este no se altera si los mecanismos que mantienen en armonía a la tríada epidemiológica se mantienen estables. Ahora, la multicausalidad, que es un concepto también de salud, donde todas las enfermedades están involucradas, es la que determina la penetración del agente hacia el organismo para el comienzo de otro periodo. Entonces, nuestro esquema va como está en la pantalla, dos periodos, prepatogénico y patogénico. Y en el periodo prepatogénico, donde consisten en armonía una vez más, estos tres actores, huésped, agente y medio ambiente, es el que vamos a describir a continuación. Empezamos a recordar un poco uno de los actores, que es el agente. ¿Cómo definimos al agente? El agente es el microorganismo, en este caso, o sustancia química o forma de radiación, por ejemplo, cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad, sin la cual la enfermedad no tuviera lugar. Ahora, estos agentes podemos dividirlos en dos grupos, en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son los que más conocemos, más tocamos y más revisamos durante nuestra formación universitaria y está compuesto por bacterias, hongos, metazoarios, protozoarios, virus, etc. Y por el otro lado tenemos los agentes físicos, como son el calor, el frío, la humedad, la radiación y el ruido. Agentes químicos que pueden ser exógenos y endógenos, aquellos exógenos que podemos introducirlos a nuestro organismo por ingestión, inhalación o contacto, o los químicos endógenos que son producidos por nuestro propio organismo, especialmente a partir de anomalías metabólicas. Finalmente, los agentes mecánicos, de los cuales no profundizamos mucho, a excepción de la materia de medicina legal, ¿no? Y entre ellos tenemos los agentes punzocortantes, armas de fuego, estiramiento o fuerzas mecánicas. Ahora, en este punto del agente es importante hablar de las propiedades de los agentes biológicos. Y una de las principales propiedades de los agentes biológicos es precisamente la habilidad que tienen estos de inducir inmunidad específica en el huésped. Y esta inmunidad específica que se induce se llama antigenicidad o inmunogenicidad, que también es otro concepto importante en el campo de la epidemiología. Otra propiedad importante de los agentes biológicos es el sitio de multiplicación del agente y el grado de diseminación en el huésped. Aquí podemos dar como ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el caso de la influenza y del sarampión. El sitio de multiplicación de la influenza es netamente el aparato respiratorio. Cuando este agente ingresa al organismo, este se replica y se instala en nuestro aparato respiratorio. Sin embargo, el sarampión o la fiebre amarilla, por ejemplo, estos virus, ingresan y se replican en todo nuestro organismo.
Por lo tanto, la respuesta inmunológica es mucho más eficaz y mucho más duradera en los 2 segundos porque hay un componente más generalizado en su invasión. Otra propiedad de los agentes biológicos es la vulnerabilidad que estos tienen al ambiente, a las sustancias químicas, agentes físicos y terapéuticos, que básicamente se traducen en cambios estructurales, ¿no? Que pueden ser a partir de mutaciones de los mismos que generan normalmente resistencias a los medicamentos, sean los clásicos o también los de nueva generación. Vamos a hablar de los otros dos actores. El huésped, que se define como todo organismo viviente que en circunstancias naturales permite la subsistencia y el alojamiento de un agente infeccioso. Ahora, características tales como la edad, el sexo, la raza, genética, ocupación, etcétera, determinan, ¿no?, el tipo de patología a la cual podríamos enfrentarnos como factores de riesgo. Y el tercer componente de esta tríada ecológica, que es el medio ambiente, se define como el conjunto de condiciones o influencias externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo. Ahora, dentro de este ambiente, medio ambiente, tenemos un medio ambiente físico, que por ejemplo está dentro de este podemos describir el clima, ¿no?, y todas las alteraciones climatológicas o geográficas también. Un medio ambiente socioeconómico que habla de las condiciones que determinan el ingreso económico, el tipo de vivienda, el acceso a servicios de salud, etcétera, de la población. Y también podemos hablar de un ambiente biológico que nos explica la existencia de reservorios o de vectores que son importantísimos mediadores de muchas patologías. Bueno, ¿cómo se configura nuestro escenario en términos de historia natural de la enfermedad? Se configura con un inicio y un final, con dos periodos, ¿verdad? Decíamos el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico, los tres actores importantísimos son agente, huésped y medio ambiente, que si coexisten en armonía, no tiene lugar el periodo patogénico, pero si esta armonía se rompe, entonces podemos empezar a hablar del periodo patogénico. Este periodo patogénico a la vez se divide en dos etapas que están separadas por un horizonte clínico, y les adelanto que las etapas son una etapa subclínica, es decir, sin síntomas ni signos evidentes, y la otra es la sintomatológica, que vamos a ver en un momento más. Hablemos del periodo patogénico. El periodo patogénico inicia el momento en que la agente penetra y se establece en el organismo, y decíamos casi siempre a partir de un mecanismo multicausal. Ahora, este periodo patogénico nos permite generar y empezar a hablar de conceptos muy importantes epidemiológicos, pero que además ustedes pueden aplicar en su práctica clínica. Y empezamos a hablar del primero, que es infectividad. ¿Qué es la infectividad? La infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro del huésped. Ahora, esta infectividad podemos medirla, podemos cuantificarla, y se cuantifica a través de la tasa de ataque. Y la tasa de ataque no es nada más que la proporción de los pacientes que se exponen a un agente que llegan a infectarse. Y de aquí nace un término que es muy utilizado, pero hay que definirlo con propiedad porque ustedes van a utilizarlo de aquí hacia adelante, que es el de infección, que es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en nuestro organismo. Ahora, una segunda definición, una segunda etapa dentro de este periodo patogénico es precisamente el de la patogenicidad, que se define como la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en una persona infectada. Es decir, la capacidad, la habilidad que tiene el agente
de inducir un daño tisular, ¿no?, en nuestro organismo, que también puede ser cuantificable y medible a través de la proporción de infectados que desarrollan la enfermedad. Y finalmente, una tercera definición importantísima, que es el de la virulencia, que se entiende como la capacidad de la gente a producir casos graves o fatales. Y esta virulencia se puede medir también a partir de la tasa de letalidad. ¿Y qué es la tasa de letalidad? No es más que la proporción de enfermos que mueren. Es decir, de los pacientes que se enferman, ¿cuántos fallecen? Y esto podemos objetivizarlo mejor en la tablita que tienen a mano derecha. Ustedes pueden ver una clasificación, ¿no?, de las enfermedades en función a sus grados de infectividad, patogenicidad y virulencia, pudiendo observar, por ejemplo, que enfermedades con alta infectividad son la viruela, el sarampión, la varicela y la poliomielitis. Por el otro lado, ¿no?, o de manera con una menor habilidad de invasión y de multiplicación de este agente en un organismo, tenemos la tuberculosis y muy baja aún la lepra. Podemos ver que en cuanto a la patogenicidad, es decir, los agentes que tienen una gran habilidad de que una vez que son alojados y se multiplican en el organismo puedan producir un daño en él mismo, es decir, una enfermedad, podemos mencionar a la rabia, al sarampión, la varicela, el resfrío común. Vale decir que un paciente infectado casi siempre resulta enfermo en este tipo de patologías. Un grado menor de poder patógeno, podemos mencionar la rubiola y las paperas, aún uno más bajo la polio y la tuberculosis, y en el último lugar como ejemplo pongo la lepra. Y finalmente podemos de una forma más objetiva ver qué enfermedades tienen una alta virulencia. Es decir, qué enfermedades son letales, son fatales o causan un daño muy grave en aquellas personas que se enferman. Y aquí podemos ver que la rabia, la viruela, la tuberculosis y la lepra están en la categoría de alta virulencia. Es decir, que seguramente tienen tasas de letalidad muy altas. Este capítulo del periodo patogénico también nos permite desempolvar una definición que en estos momentos es muy importante entenderla, dada la coyuntura que vivimos. El contexto, aquí hago un paréntesis rápido, el contexto actual de vivir una pandemia nos permite realmente aplicar de manera precisa estos conceptos a la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? El COVID-19, la COVID-19. Aquí nace o se desempolva una definición que es la de infección inaparente, que es la presencia de un agente infeccioso en un huésped sin que aparezcan signos ni síntomas, ¿no?, que sean manifiestos. A esta infección inaparente también se la conoce como infección subclínica, asintomática u oculta. Sí, ya vamos a ver un poquito más adelante la utilidad de esta definición para entender la problemática de la enfermedad que estamos viviendo. Y aprovecho esta diapositiva para lanzar la primera actividad que deben hacer ustedes. Estamos generando definiciones y conceptos importantes de la epidemiología y hay 3 que ustedes deben conocer su diferencia. Y para lo cual van a hacer una pequeña investigación y la clase que viene o nuestro próximo encuentro, ustedes deben decirme cuál es la diferencia entre infección, contaminación e infestación para que podamos hablar con propiedad y definirlos muy bien. Ahora, ¿cómo podemos esquematizar el espectro de una enfermedad infecciosa? Que no es nada más que la representación esquemática y gráfica de la gravedad de una enfermedad infecciosa según la historia natural de la enfermedad.
Y aquí a mano izquierda vemos un esquema que es muy útil, es otra herramienta epidemiológica que es muy útil para hacer la descripción de la gravedad de una enfermedad, ¿no? Donde podemos ver que tenemos un componente de inaparente, es decir, un componente donde la enfermedad no es visible, no es objetiva a través de signos ni síntomas, ¿no? Habíamos hablado de que también se llama subclínica, oculta, etcétera. Y la parte clínica, sintomatológica, que es aparente, que puede dividirse en moderada, grave o fatal. Este esquema nos permite, ¿no? Representar a las enfermedades en función a su gravedad. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Fíjense, la tuberculosis, donde podemos ver rápidamente que gran parte, casi el 50% de las personas, cursan con una infección inaparente, ¿no? Asintomática. En el 50% restante, ¿no? Un cuarto, por así llamarlo, hace una infección moderada, apenas un porcentaje menor, como un 15% del total, hacen infecciones graves y una proporción mucho más pequeña, alrededor del 5%, tienen un comportamiento fatal de la enfermedad. En cambio, fíjense en el tétanos. En el tétanos no existe una forma inaparente. Todos los pacientes que enferman de tétanos tienen un comportamiento aparente, sintomatológico, ¿no? Y la rabia, que es un ejemplo también muy objetivo, donde no hay pacientes que hagan una fase inaparente y todos los pacientes que desarrollan la rabia humana tienen un pronóstico fatal. Es decir, que tenemos una tasa de letalidad para la rabia del 100%. No existe paciente que haya enfermado de rabia humana y que haya sobrevivido. De la misma forma pueden ver que la utilidad de esta herramienta a mano derecha nos permite explicar los conceptos antes mencionados de patogenicidad, ¿verdad? Fíjense, como los casos de enfermedad aparente sobre el total de infectados, que es la definición, o de virulencia, que es igual a los casos graves y fatales dentro del total de casos aparentes. Finalmente, la letalidad, que sería igual a los casos fatales mortales sobre el total de casos aparentes, es decir, de los enfermos. Siempre hablando de definiciones útiles para nuestra práctica clínica a partir de la epidemiología, vamos a hacer referencia a otras que es la de reservorio. Y definimos como reservorio de agentes infecciosos a cualquier ser humano, animal, artrópodo, planta, inclusive el suelo o materia inanimada, donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso, y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Es decir, que las características del reservorio, una de las más importantes es que la gente se reproduce dentro del reservorio. Ahora, si hablamos de reservorios, podemos hablar de reservorios humanos, ¿no? Y extrahumanos. Los reservorios humanos son los que explican la continuación y la permanencia de enfermedades donde el único responsable o único reservorio de estos agentes patógenos es el ser humano. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que las actividades preventivas están enfocadas al ser humano como tal, que a la vez es el reservorio de estas enfermedades. Y entre estas podemos mencionar las infecciones de transmisión sexual, la lepra, el sarampión, etc. Y tenemos los reservorios extrahumanos, ¿no? Animales, que tienen una importancia vital, especialmente en el grupo de animales domésticos, porque se constituyen un factor de riesgo para los seres humanos. Y aquí podemos mencionar enfermedades como la brucelosis, la leptospirosis, la rabia, etc. A partir de esto nacen conceptos tales como la zoonosis, que la zoonosis
es la enfermedad infecciosa transmisible que en condiciones naturales ocurre entre los animales y el hombre. Es decir, que no todas las patologías son zoonosis. Tienen que cumplir estos criterios, ¿no?, que son mencionados en la definición. Y finalmente tenemos este concepto aquí dentro del reservorio de fuente de infección, que es la persona, el animal o el objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped, ¿no? Se transmite a un huésped. Bueno, decíamos que vamos a hablar un poco de este tema del portador, que no es más que un individuo infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad sin presentar síntomas o signos clínicos y constituye fuente potencial de infección para un ser humano. Ahora, es importante este concepto, es importante ponerlo sobre la mesa en la situación actual, porque ustedes saben que en la enfermedad que azota en este momento a la humanidad, tenemos un gran porcentaje de portadores. Estudios científicos hablan inclusive que entre el 70 a 80% de los pacientes infectados son portadores. Es decir, que no tienen síntomas aparentes o subclínicos por lo menos, pero que son realmente un riesgo para la diseminación de esta enfermedad muy grande, y ahorita vamos a ver por qué. Antes de eso, hay que decir que dentro de estos portadores existe un portador asintomático, es decir, aquel que está infectado, que tiene el agente, ¿no?, en su organismo, pero que no presenta sintomatología para este, es decir, no hay daño tisular en este. Tenemos también un portador, pero en incubación, es decir, el periodo de incubación, ¿no?, que es el periodo, y que ya también es un concepto que en un momento más viene a refrescarnos, entre que la gente tiene contacto con el huésped hasta que comienzan los síntomas. Este periodo de tiempo también existen portadores que pueden causar una transmisión de la enfermedad. Y también podemos estar frente a portadores convalecientes, que son aquellos que todavía son transmisores de la enfermedad en un periodo posterior al paso de los signos y síntomas. Ahora les decía que es importante este concepto de portador y la relación entre la presencia de portadores y la permanencia de la propagación de la enfermedad en la población. ¿Por qué? Porque el portador, al no darse cuenta de la presencia de la infección, no toma medidas preventivas. Una persona que ignora su estado infeccioso, obviamente, toma menos precauciones para evitar el contagio. Y de hecho, eso ha explicado o explica un poco el daño tan importante que han tenido países europeos y asiáticos con esta epidemia, porque la población tan importante de portadores, de pacientes que pueden contagiar la COVID-19, no fueron controlados y estos han podido diseminar y siguen transmitiendo el agente. Es por eso importante medidas que se han empezado a tomar, y es otro paréntesis rápido que hago, como el uso del barbijo en toda la población, ya que el uso del barbijo común, ¿no?, que no tiene un filtro, no evita que nos infectemos, pero sí evita que nosotros transmitamos de manera muy importante el agente causal, porque estamos usando una barrera como es el barbijo, ¿sí? Entonces, pacientes o personas que ignoramos su estado infeccioso, que pueden ser portadores, es importantísimo el uso del barbijo porque ellos disminuyen la cantidad de carga infecciosa que puedan eliminar. Y no solo eso, no es solamente el hecho de que ignoren o al no darse cuenta de la presencia de la infección no tomen medidas,
sino que después de la identificación por laboratorio, ¿no?, de que se trata de un paciente portador asintomático, estos pacientes que no tienen o no sienten sintomatología pueden experimentar dificultades al aceptar su condición de enfermos y por lo tanto, no tener las medidas de protección para evitar la contaminación de otras personas. Y no solamente eso, sino que existe actualmente un componente muy importante que es social, que debido no solamente a tensiones en su ambiente laboral, sino a eventos de discriminación social o dificultades familiares o en la comunidad que han existido a partir de esta enfermedad, las personas, ¿no?, inclusive niegan su estado positivo. Y ese sí, todo esto se vuelve un problema gravísimo para mantener la transmisión de una enfermedad. Conceptos también importantísimos que hay que recordar son aquellos de periodo de incubación y modo de transmisión. Vamos a decir que el periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre la exposición a un agente infeccioso, ya lo decía, y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad. En el periodo de incubación hay que hacer énfasis en que durante el periodo de incubación puede existir transmisión de la enfermedad, especialmente en los días previos a la aparición de los síntomas. El periodo de incubación muchas veces en enfermedades como por ejemplo la hepatitis B, este periodo de incubación y el periodo transmisor dentro de la incubación puede ser tan largo que 3 meses previos a que el paciente presente síntomas, este se hace infeccioso, ¿no? El virus está circulando en la sangre de un paciente con hepatitis B. Ni qué decir del VIH. El VIH, en su periodo de incubación, el paciente puede ser infeccioso por años. O un tema que es mucho más del día a día. Cuando tenemos un perrito que tiene rabia, normalmente el virus ya se encuentra en la saliva del perrito 5 días antes de que éste presente los síntomas. Por eso esta medida que ustedes han podido ver en los servicios de salud cuando han hecho sus rotaciones, de hacer un control, una vigilancia a un perrito que ha mordido, por lo menos entre 7 a 10 días, ¿no? Porque en ese periodo, si él ha estado en la fase de incubación, pero infecciosa, como portador, nosotros tenemos el tiempo suficiente para ver si el paciente o el perrito desarrolla la sintomatología y poder descartar o no una posible transmisión al ser humano. Ahora, de aquí nace otro concepto que es el de periodo de latencia, que es precisamente el intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelve infecciosa, ¿no? Es decir, que empieza a tener la posibilidad de transmitir una enfermedad. Otro concepto que es importante es el de periodo de transmisibilidad o infeccioso, que es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transmitido directa o indirectamente de una persona infectada a otra. Ahora, por ejemplo, este periodo de transmisibilidad puede ser inmediatamente después que la gente ingresa en una persona, ¿no? Inclusive hasta después de que ésta ya no tiene signos ni síntomas, dependiendo de la patología, ¿sí? El estreptococo es un ejemplo de esto. Ni bien ingresa un estreptococo a nuestro organismo, nosotros nos hacemos infecciosos una vez que se ha alojado en nuestra garganta. Y nos continuamos infecciosos inclusive después de haber eliminado la signosintomatología. Hablando del modo de transmisión, podemos hablar que existen dos modos de transmisión. Uno, una transmisión directa y otra indirecta. Cuando hablamos de la transmisión directa nos referimos a la transferencia directa precisamente del agente infeccioso a una puerta de entrada para que se pueda llevar a cabo la infección. Es lo que llamamos transmisión de persona a persona. Y dentro de la transmisión indirecta
existen 3 subtipos, ¿no? Unas que se producen a partir de fómites, a través de un vector o por el aire. Cuando hablamos de una transmisión indirecta a partir de un vehículo de transmisión, un fómite, nos referimos a objetos o materiales que han sido contaminados. En este caso, la gente puede o no multiplicarse en el vehículo antes de ser transmitido. Cuando hablamos de una transmisión directa a partir de un vector, es importante recordar el concepto de lo que es un vector y que se trata de un insecto o cualquier portador vivo que transporta un agente infeccioso desde un individuo o sus desechos hasta un individuo susceptible, su comida o un ambiente inmediato. Ahora hay que recordar que tenemos 2 tipos de vectores, un vector mecánico, que es un insecto, un artrópodo, que puede transmitir, ¿no?, el agente infeccioso, el agente patógeno, en sus patas, en su superficie, ¿no?, de un lugar a otro. Y un vector biológico que necesariamente tiene parte del ciclo de evolución del agente en su cuerpo, donde normalmente hay un ciclo reproductivo dentro del vector para luego pasar a la transmisión del agente. Y finalmente, una transmisión indirecta, que también es importante hacer un énfasis en esta parte porque hay que aplicar a la coyuntura que vivimos una vez más, que es a través del aire y especialmente a través de las gotitas de fluge, que son estas gotitas que nosotros expelemos, ¿verdad?, al hablar, que si son transmitidas directamente, estamos hablando de una transmisión directa primero, llegan a las mucosas, ¿verdad?, es decir, nariz, boca o conjuntivas y se transmiten directamente. Pero en este caso, cuando hablamos de una transmisión indirecta, estas gotitas de fluge se mantienen como aerosoles, ¿no?, atomizados en el aire, en el ambiente. Y básicamente son partículas desecadas o que mantienen el agente causal y que está flotando por mucho tiempo y dependiendo del agente causal, este puede atenuar su virulencia o no durante el tiempo, pero que pueden depositarse en superficies o mantenerse eh, suspendidas en el aire. Hay una teoría muy fuerte que dice que un mecanismo de transmisión, especialmente de este virus SARS-CoV-2, es ¿no? De que mantiene aerosoles que son más o menos entre 3 y 5 micras que están flotando por mucho tiempo en el aire. Entonces es importante entender el modo de transmisión porque de ese modo también podemos nosotros implementar las medidas preventivas. Y normalmente cuando hablamos del aire nos referimos a este núcleo goticular, ¿no?, que ya he explicado, que son las gotas que están suspendidas, o el polvo, donde también se alojan y pueden ser transmitidas a un huésped. Cuando hablamos de puerta de entrada y de salida de la gente, nos referimos al lugar por donde ingresa o por donde sale un agente para transmitir normalmente la enfermedad. Y cuando hablamos de las puertas de salida, podemos tener una puerta de salida respiratoria, que es la más importante, la que extiende más una patología y la de más difícil control. Y aquí tenemos las enfermedades respiratorias como la influenza, el actual virus que está en epidemia, etc. Una puerta de salida por vías geniturinarias, nos referimos especialmente a enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Puerta de salida digestivas a estas enfermedades que normalmente provocan gastroenteritis, ¿no?, amebas, E. coli, etc. Por la piel podemos referirnos a puerta de salida por un contacto directo, como la varicela, ¿no?, donde hay un contacto directo, o por una penetración de esta barrera de la piel, por ejemplo, por vectores. Y la placentaria, que es una puerta de entrada entre las menos frecuentes, porque la placenta se constituye una barrera muy importante que evita el paso a la mayor parte de los agentes,
pero hay muchos que la atraviesan, ¿no? Entre ellos tenemos todas esas enfermedades que transmitimos verticalmente de madre a niño, como la toxoplasmosis, la rubeola, etc. Ahora, cuando hablamos de puerta de entrada en el huésped, ya lo decía, las puertas de entrada de un germen en el nuevo huésped son básicamente las mismas empleadas para la salida, ¿no? Del huésped previo. Ahora, no necesariamente una puerta de ingreso o de salida va a constituirse en la puerta de ingreso para la misma patología en el huésped, sino que tenemos enfermedades que tienen una puerta de salida y una puerta de ingreso distintas. Hablemos de un estafilococo, por ejemplo, ¿no? Que está causando una enfermedad, una infección dérmica, cuya puerta de salida es la piel, pero la puerta de ingreso es la digestiva, porque estos estafilos van a llegar, ¿no?, a la vía oral del paciente para producir una intoxicación digestiva por estafilo. Ahora, si nos vamos a la parte derecha de la pantalla, es importante mencionar cuando hablamos de puertas de salida y de ingreso, los aspectos estructurales y funcionales de los huéspedes. En este caso, la piel, por ejemplo, intacta y las membranas mucosas son barreras importantísimas para evitar la transmisión de un agente. En todo caso, la piel prácticamente impenetrable mientras no haya soluciones de continuidad, pero no así las mucosas, ¿no?, que son mucho más fáciles de permitir el ingreso de agentes causales. Los reflejos, como la tos y los estornudos, la mucosidad producida por el tracto bronquial, son reflejos que evitan o que mantienen una limpieza en nuestros sistemas, lo mismo que las lágrimas u otros que ustedes conozcan. Otros mecanismos de defensa, que yo hablo más de los mecanismos de defensa, por ejemplo, como la producción de ácido en el tracto digestivo, el peristaltismo, etcétera, o algo más celular, como nuestras defensas, ¿no? La inmunidad celular a través de linfocitos T, o la inmunidad humoral a partir de los linfocitos B y anticuerpos, y el estado nutricional, ¿no?, entre otros, como aspectos estructurales funcionales que tienen que ver con las puertas de ingreso y de salida. Y dos conceptos, tal vez los últimos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de epidemiología, son precisamente el de susceptible, que se refiere a cualquier persona que no posee suficiente resistencia contra un agente patógeno determinado, que lo proteja contra la enfermedad si llega a estar en contacto con este agente. Y aquí podemos traer a cotación un concepto también muy importante, que es el de la inmunidad genética, que explica que la inmunología o el estado inmunológico, la competencia inmunológica de las personas se hereda. Es decir, que en función a la exposición que hayan tenido nuestros ancestros a agentes patógenos, nosotros podemos heredar la capacidad de respuesta ante los mismos. Un claro ejemplo de la inmunidad genética es la que ocurre con la colonia española, ¿no?, en esta parte del mundo, en las Américas, que explica la alta mortalidad por enfermedades como la viruela, la tuberculosis o enfermedades de transmisión sexual, para las cuales no tenían una inmunidad genética las personas nativas de estas regiones, pero sí los españoles. Otro concepto importante es el de resistencia, que es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de los agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de sus productos tóxicos. Y finalmente, uno que está muy relacionado, que también van a ustedes ver en otras materias como infecto, que es el de inmunidad, que se trata de el estado de resistencia asociado con la presencia de anticuerpos y citoquinas que poseen acción específica sobre un microorganismo responsable de una enfermedad infecciosa. Hay que entender que hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad que es pasiva y otra activa.
La pasiva, como su nombre lo indica, donde nosotros no tenemos un comportamiento activo entre la misma, que es de dos tipos a la vez, natural y artificial. La inmunidad pasiva natural es la que proporciona la madre a su hijo, ¿no? Donde no hay una producción real de anticuerpos, pero sí una transmisión de anticuerpos por un periodo de tiempo corto. Normalmente las pasivas son inmunidades cortas. Y la inmunidad pasiva artificial es la que se realiza a través de la inyección de anticuerpos preformados por otras personas, normalmente el suero antitetánico. eh, Actualmente hay un procedimiento que está dando mucho éxito ante la COVID-19, que es precisamente la extracción de anticuerpos preformados por los pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, ¿no? Y están inmunizados, para inyectarlos y administrarlos a pacientes que están graves y que no están, todavía no han formado anticuerpos contra esta enfermedad. Y la inmunidad activa, que de forma natural adquirimos al enfermarnos, ¿no? Cuando tenemos contacto con un agente infeccioso, un agente patógeno, nuestro cuerpo forma o genera una inmunidad activa natural, ¿no? Con la formación de anticuerpos. Y de forma artificial es a partir de la introducción de estos agentes, ¿no? Pero que están atenuados o inactivados, especialmente por las vacunas, por la vacunación. Y finalmente, un concepto que es importante también tocarlo, y en esta coyuntura especialmente, es el de la inmunidad en masa, que quiere decir que la inmunidad individual está muy relacionada a la inmunidad colectiva o comunitaria, que tiene como principio que no es necesario una inmunidad al 100% de la población para cortar la transmisión de una enfermedad. Se dice que basta un porcentaje X de la población que esté inmunizado para evitar la transmisión de un agente causal. ¿Por qué? Porque obviamente la transmisión de un agente causal en personas inmunizadas hace más complicada, ¿no? La infección de las mismas o la transmisión de esta de un individuo al otro. Y por ejemplo, se estima, para que ustedes tengan idea de algunas enfermedades, como la que está en vigencia actualmente, que bastaría entre un 60 y un 70% de la población inmunizada contra la COVID-19 para que nosotros cortemos la transmisión de esta enfermedad en la población. Entonces, es importante entender que existe una inmunidad de masa, que también se llama una inmunidad de rebaño, que permite cortar la transmisión de la enfermedad con una proporción de la población inmunizada, y no así el 100%. Bueno, estos conceptos que los hemos podido refrescar a propósito del periodo patogénico nos permiten continuar con el esquema que habíamos empezado de la historia natural de la enfermedad. Y recapitulando, tenemos que esta historia tiene dos periodos, prepatogénico y patogénico. El periodo prepatogénico tiene tres actores, decíamos, ¿no? Huésped, medio ambiente y agente, que en armonía no tenemos por qué pasar al periodo patogénico, pero esta armonía se rompe, entonces podemos tener tiene lugar el periodo patogénico, el cual tiene dos subetapas, ¿verdad? Que están divididas por un horizonte clínico. Y el nombre de clínico viene precisamente porque se hace evidente en una segunda etapa a partir de signos y síntomas. Este periodo patogénico, en su etapa sintomática, es donde podemos ver la infección, es decir, la localización y la multiplicación del agente, y las primeras alteraciones tisulares, pero sin que sean evidentes, ¿no? A través de signos y síntomas. Atravesado el horizonte clínico, podemos ya dar comienzo a, por ejemplo, la aparición de signos y síntomas, como decía en el paciente. La enfermedad como tal, presente, con todo el perfil nosológico que nosotros conocemos, que puede llegar a causar una incapacidad en la persona, que se caracteriza porque esta incapacidad puede ser reversible en el tiempo,
puede llegar a la cronicidad de la persona, del paciente, la invalidez del mismo, es decir, con una afectación ya irreversible de sus capacidades, o finalmente la muerte. Es decir, una historia natural de la enfermedad puede tener todos estos matices que nosotros vemos en el esquema, pero que al ser un proceso dinámico, con un inicio y un final, puede también ser intervenido en cualquier momento. Y es lo que veremos ahora. La intervención que podemos nosotros realizar en esta historia natural de la enfermedad se traduce en prevención. Y tenemos 3 niveles de prevención que ustedes los conocen y estamos simplemente haciendo un refresh de este conocimiento, que son la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Y hay un cuarto concepto que es la prevención cuaternaria, que actualmente se utiliza en la bibliografía mucho más reciente, que se los voy a comentar también. Refrescando, ¿qué es la prevención primaria? La prevención primaria primero es aquella que tiene lugar durante el periodo prepatogénico. Está dirigida al individuo que está sano, obviamente porque no ha empezado aún la enfermedad. ¿Y cuál es el objetivo? Es intentar de evitar el inicio de la enfermedad. Son las acciones que llevamos a cabo para que la enfermedad no tenga lugar, no aparezca. Y que en realidad, según la concepción de muchas escuelas y muchos autores, es la verdadera prevención, porque es la única que evita que un problema ocurra. Y rápidamente la prevención primaria se la puede llevar a cabo a través de 2 actividades básicas: la promoción de la salud y la protección específica. Pasamos a hablar de la prevención secundaria. La prevención secundaria es aquella que tiene lugar durante el periodo patogénico, cuando la enfermedad ya ha tenido lugar, por lo tanto está dirigida a un individuo enfermo e intenta evitar la progresión, la lesión biológica o enlentecer la misma. Y lo que trata es de disminuir la prevalencia de la enfermedad en la población, es decir, disminuir la cantidad de casos en la población, a través de 3 actividades básicas e importantes que son el diagnóstico precoz y temprano para lograr un tratamiento oportuno e inmediato con el objetivo de limitar el daño o enlentecer el mismo. Normalmente son actividades que podemos hacerlas nosotros directamente en nuestra actividad clínica sanitaria, porque es donde nosotros podemos diagnosticar temprano a través de pruebas diagnósticas u otros mecanismos, y que también vamos a abundar o ahondar en clases posteriores. Finalmente, la prevención terciaria, que tiene lugar durante también el periodo patogénico, pero que corresponde a la rehabilitación de la persona. Es decir, que es dentro del periodo patogénico, pero donde la enfermedad ha logrado un daño importante en el individuo, ha logrado probablemente una invalidez, una incapacidad o secuelas importantes que nos permiten aún actuar, pero con el objetivo de rehabilitar. Y esta prevención terciaria busca conseguir que los individuos se adapten a su situación y puedan ser útiles y reintegrarse a la vida social. Bueno, ¿cómo se configura nuestro cuadrito? Ya habíamos visto, ¿no?, la evolución de la historia, el matiz que pueda tener la historia, pero ¿cómo podemos intervenir nosotros en la misma? Decíamos, en el periodo prepatogénico nosotros intervenimos con prevención primaria, evitando que la enfermedad aparezca a través de 2 actividades básicas: la promoción de la salud por un lado y la protección específica por otro. Si las medidas de prevención primaria no fueron llevadas a cabo de manera correcta, entonces nosotros comenzamos con el periodo patogénico, ¿sí? El periodo patogénico se divide en 2 básicamente, donde nosotros podemos efectuar la prevención secundaria, cuyo objetivo es limitar el daño de esta enfermedad o enlentecer el mismo a través de un diagnóstico precoz para
un tratamiento oportuno, ya les decía, con el objetivo de limitar el daño. Y siempre en el periodo patogénico podemos nosotros todavía realizar una prevención, inclusive si el daño ha sido importante en la persona, si el daño ha generado secuelas importantes en el individuo, nosotros aún podemos tener actividades de prevención terciaria, esta vez buscando la rehabilitación del paciente, ¿no? Entonces, es el esquema que nos permite, primero, recordar lo que es una historia natural de la enfermedad, pero además nos ha permitido integrar y también refrescar muchos conceptos epidemiológicos muy útiles, no solo en la coyuntura actual, sino también para nuestra práctica clínica. Entonces, chicos, con esto hemos terminado esta parte, este tema. Hemos visto una actividad que se las he encargado, ¿no? Pero a la vez lo que voy a pedirles es lo siguiente, y para eso salgo de la pantalla. Voy a ingresar a esta diapositiva porque la segunda actividad que quiero que ustedes realicen es que realicen este esquema, el que ven ustedes a mano izquierda, que les decía que es el espectro de una enfermedad infecciosa, pero para describir la enfermedad que actualmente nos atañe a todos, ¿no? Que es la COVID-19. Entonces, para nuestro siguiente encuentro, ustedes me van a hacer un esquema, una representación gráfica de la gravedad de la COVID-19 según la historia natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces, con eso sí hemos terminado y hasta la próxima.